de la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Nosotros sabemos que Jesús, cuando se fue, dejó una comisión a los discípulos de compartir el evangelio a todo el mundo, ¿sí? Tenían que hacer nuevos discípulos y seguir adelante. Para esto Jesús pues vivió con sus discípulos 3 años y les enseñó algunas cosas importantes. Primero, que el cristiano vive para servir. El cristiano vive sirviendo. Segundo, el cristiano debe amarse a sí mismo. Si el cristiano no se ama a sí mismo, no puede servir. Entonces, el cristiano debe amarse a sí mismo. Tercero, que debe amar a los otros como se ama a sí mismo. Y esto incluye amar también a las personas que están en gran necesidad, a las personas que se encuentran en situaciones difíciles. Nosotros sabemos hoy que la diferencia que hay en los niveles sociales, económicos en el mundo, pues son por 2 motivos. Uno es la entrada del pecado al mundo. ¿Por qué? Porque el pecado distorsiona el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. Y esto también afecta la visión de las personas, haciendo que tengan una visión equivocada de la vida. Y muchos de ellos caen en la ley del menor esfuerzo. En otras palabras, caen en la ociosidad. ¿Y qué es la ociosidad? La ociosidad es no saber administrar los recursos que se tienen. ¿Y esto qué hace? Que se desequilibre la persona. Desde un punto de vista financiero, físico, moral, emocional y espiritual. El otro punto, el otro motivo es el carácter. Nuestro carácter también es deformado por causa del pecado. Uno, decimos que el pecado distorsiona el carácter y la visión. Entonces, la visión se vuelve una visión oscura, donde pues todos nos vamos o nos íbamos a la ley del menor esfuerzo o la ociosidad. Y la otra es el carácter. El carácter se vuelve injusto y la persona se convierte en una persona injusta. Si fuera para ella misma, pues no habría problema. El problema es que la injusticia va en detrimento de los demás. Entonces, los discípulos caminaron con Jesús 3 años, y en esos 3 años aprendieron que el cristianismo debe ser práctico, que no debe ser teórico. No basta creer teóricamente. Todos decimos, ¿crees en esto? Sí, sí creo. Pero la diferencia está en que creemos teóricamente. Alguien nos dice, tienes que creer, pues sí tengo que creer, y digo que tengo que creer, pero en el fondo de mi corazón no creo. ¿Por qué? Porque ahorita precisamente lo que decían del Salmo 119:35, nos enseñan, pero no obedecemos. Y al no obedecer, nosotros caemos en un estado de frustración, en un estado de tristeza, en un estado de limitación. ¿Por qué? Porque no nos sentimos plenos. Lo que nosotros aprendemos de Cristo es algo, dice la Escritura, que brota como río de agua viva. Y nosotros contenemos ese río dentro de nosotros y por eso nos frustramos. Porque no permitimos que el agua que tenemos dentro, la palabra, la enseñanza de Cristo salga. Y muchas veces pues nos crece el estómago, porque no podemos permitir que salga, que fluya esa agua de la palabra en nuestra vida. Entonces no basta con creer teóricamente, no basta, porque hasta para creer teóricamente también es difícil. Hay un choque en nuestra mente decimos, pues sí creo, pero no suceden las cosas. Pues no suceden, ¿por qué? Porque ya aprendimos o estamos aprendiendo y no queremos obedecer, no queremos hacer. Es necesario vivir la realidad. La realidad del cristianismo, ¿cuál es? La práctica. Necesitamos practicar lo que estamos aprendiendo.
No venimos nada más a sentarnos, a escuchar y a irnos y que la vida siga igual. Cristo nos está enseñando un cambio en nuestra propia vida. Un cambio donde nosotros necesitamos ser congruentes con lo que el Señor nos está enseñando para que verdaderamente nuestra vida tenga un cambio. Y que lleguemos a esa plenitud, a sentirnos alegres, a sentirnos contentos con lo que estamos haciendo, porque es el Señor dentro de nosotros el que está manifestando su voluntad, no la voluntad de nosotros. El método de evangelización que utilizaron los discípulos no era convencer a otros. Nosotros no vamos a evangelizar convenciendo a otros. Va a ser muy difícil convencer a una persona solamente con la teoría. Ya decíamos que alguien dijo que le gustaría aprender la doctrina del cristiano, pero que no se convertiría. ¿Por qué? Porque ve cómo viven los cristianos. Entonces, nosotros debemos dejar la teoría del cristianismo. El método de evangelización de los discípulos no era el de convencer a los otros, era vivir un cristianismo práctico. Si nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, ¿cuáles eran? Estaba viviendo, estaba en contacto con las personas, siempre estaba actuando. Su palabra era acción, siempre estaba haciendo algo, no se la pasaba nada más hablando. Y la gente que lo conocía, se daba cuenta que el mensaje era inspirador, pero era un mensaje no solamente que inspiraba precisamente a lo que estaba escuchando, era un mensaje que los llevaba ¿a qué? A vivirlo. Cristo en el cielo, pues estaba rodeado de sus ángeles, recibiendo alabanza, viviendo su riqueza. Él no nos mandó la salvación con un canto, cantando y se va a ser salvo, yo desde allá arriba, tú de allá abajo voy a cantar para que sea salvo. No nos mandó un WhatsApp, no nos mandó una foto en Instagram, no nos mandó nada de eso. Cristo vino. O sea, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos enriquecidos, precisamente con la salvación. Entonces, nosotros debemos ser prácticos, debemos vivir el Evangelio del amor. Y muchas veces, ¿dónde nos damos cuenta en que no vivimos el Evangelio del amor? Muchas veces llega alguien nuevo, es un ejemplo, llega alguien nuevo aquí a la congregación y prácticamente nadie lo pela. Llega la persona, se sienta por allá y todo el mundo llegan a sus lugares, pero nadie tiene una atención por esa persona. Tal vez si llegara una persona, vamos, de un puesto importante, a lo mejorcito se voltearían a ver, oye, ¿quién es? Pásele, por favor. Allí es donde nosotros vemos que verdaderamente no practicamos el Evangelio del amor. Y ese era algo que Jesús les enseñó a los discípulos. El Evangelio del amor era para todos. No trataban de convencer nada más con las palabras. Inclusive cuando trataron ellos de exaltarse, Señor, pues los demonios en tu nombre los demonios salen, huyen. Jesús no les dijo, wow, lo que decían el otro día. Jesús lo que dijo fue, pues ya lo sé. Y nosotros estamos precisamente para aprender el Evangelio del amor. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Maestro. Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Con todo eso no podemos contener la enseñanza que el Señor nos da para ser obedientes con su palabra, obedientes con su voluntad y poder manifestar el verdadero amor del Evangelio. Por eso a veces decimos que es duro compartir. ¿Por qué? Porque no entendemos el Evangelio del amor, que es ver a la persona, ver la necesidad que tiene la persona y como Jesús tratar de ayudar en esa necesidad. Entonces, no debemos nosotros hablar de teoría, no debemos hablar de palabra nada más. Es muy padre el discurso, es muy padre estar hablando de Cristo, pero si nosotros no lo acompañamos con nuestra vida, con nuestros hechos, de nada va a servir, van a ser como palabras huecas. Esta carta que Pablo escribió a los Corintios, la segunda carta, es una carta donde Pablo está hablando precisamente a los corintios porque se habían infiltrado
falsos maestros a la iglesia. Y estos falsos maestros lo que hicieron fue que alborotaron a la iglesia, alborotaron a los hermanos, a los corintios, tentándolos a desatender la enseñanza que Pablo les había dado sobre la verdad de Dios. Hay que recordar que Pablo era un apóstol convertido directamente por Jesús y que su misión y su objetivo era dar a conocer el Evangelio. Estos maestros alegaban que Pablo no estaba al corriente con la realidad, inclusive criticaban que era orgulloso, criticaban también que no tenía una buena impresión, su palabra, ni en su aspecto, y que ni siquiera estaba calificado como un verdadero apóstol de Jesucristo. Cuando Pablo se dispuso a escribir esta segunda carta, la atmósfera en la congregación había sufrido un cambio dramático. ¿Por qué? Precisamente por esa infiltración de falsos maestros. Los creyentes se dieron cuenta de que verdaderamente estaban alejados de la verdad, de la palabra de Dios, y de cómo habían permitido que el pecado nuevamente se hubiera metido en la iglesia. Pero vemos que Pablo, esta carta la escribe cuando estaba en la iglesia de Macedonia. Pablo escribe con agradecimiento, manifestando su agradecimiento a la mayoría de los corintios que se arrepintieron y volvieron al camino, y también a apelar a la minoría rebelde a que se arrepintieran y también retomaran el camino y aceptaran la autoridad que él tenía. Sabemos que toda rebelión es pecado, y Pablo sabía que hasta el más mínimo rastro de rebeldía traería una erosión espiritual, un desgaste espiritual. Entonces vemos que a lo largo de esta carta, Pablo se encuentra en Macedonia y está el área, la región de Jerusalén, Judea, está sufriendo hambre, hay una hambruna. Vemos que en esta segunda carta también contiene el pasaje más extenso de las ofrendas de todo el Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestra Biblia. Acompáñenme ahí en 2 Corintios, por favor. En el versículo 8, y vamos a leer el versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. El apóstol nos da una idea y no se limita a darnos la razón para la generosidad. Dice, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Para qué? Para que ustedes con su pobreza, debido a que Él dejó su riqueza, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y también habla de un principio básico, que no es cultura, ¿sí? Acuérdense que hemos estado hablando de que a veces por tratar nosotros de dar a conocer la palabra, tratamos de imponer aspectos culturales y luego confundimos lo que es un aspecto cultural con un principio bíblico. También nos dio un principio bíblico ahí en 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esta segunda carta nos da precisamente un contexto general de lo que Pablo estaba hablando al pueblo de Corinto, a los corintios. Los creyentes en Jerusalén estaban sufriendo, porque además de la hambruna de la región, que eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 11, también muchos de ellos habían sido desheredados
por sus familias y habían perdido su capacidad para sostenerse a sí mismos. Eran perseguidos. Y también, para empeorar las cosas, tenían que pagar un doble tributo. Un tributo a los judíos y un tributo a los romanos. Pero Pablo, aquí en este capítulo 8, hace mención de algo muy importante. Vamos al versículo 1 de este capítulo 8. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí Pablo se está refiriendo a la iglesia de Macedonia. Los macedonios estaban pidiendo participar, querían saber cómo podían apoyar a la región de Judea, cómo podían ayudar a los hermanos cristianos que estaban pasando hambre, para poder compartir, para poder darles, enviarles recursos y pudieran pasar esta tribulación del hambre. Aquí mismo nos dice, ¿por qué? ¿Por qué estaban tan ansiosos los macedonios de ayudar a los cristianos? En el versículo 5 nos dice por qué. Dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué tenían ese interés los macedonios en ayudar? Este mensaje no es para hablar sobre los diezmos, sobre la ofrenda, no es para eso. Este mensaje se llama la ley de la igualdad. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es por qué los macedonios tenían ese interés en ayudar. Y aquí lo vimos en el versículo 5. Dice, porque primeramente ¿a quién se dieron? A Dios. Se dieron a Dios, se dieron al Señor. Por eso ellos tenían ese deseo de ayudar. Porque mientras nosotros no nos demos primeramente a Dios, ahorita lo que comentaba Saúl, nosotros no vamos a estar dispuestos a dar. No tomamos en cuenta que Dios es un Dios dador. Es un Dios dador. Nos dio la vida, nos dio a su Hijo. Cuando los judíos pasaron por el desierto, les dio de comer, los cubrió, los protegió. Dios es un Dios dador. Pero aquí los macedonios nos dan un ejemplo, nos dan la clave de por qué ellos estaban dispuestos. Dice que estaban, en el versículo 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo creo que es extraño, es raro ver una persona que, oye, yo quiero ayudar, dime cómo puedo ayudar. Uno llega muchas veces, oye, ¿en qué te ayudo? Nada, ok, perfecto. ¿Qué puedo hacer? Pues ahorita nada, de veras algo, ¿no? Pero ellos dicen que estaban con ruegos, ¿cómo podemos ayudar? Nuestros hermanos en Judea, nuestros hermanos en Jerusalén están pasando hambre, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Por qué? Porque esa actitud la tenían de haberse entregado primeramente a Dios. Y si una persona no se entrega primeramente a Dios, muy difícil puede dar. Y además nosotros perdemos de vista algo muy importante. La vida ya no nos pertenece. La vida se la entregamos al Señor desde que recibimos a Cristo y todavía la seguimos considerando como una vida propia. Seguimos manejándola como nosotros queremos, pero la vida ya no nos pertenece. Entonces el ejemplo que dan los macedonios dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos? Dinos, ¿por qué? Porque además en Macedonia en esa época había abundancia.
Dice, dinos ahorita que hay abundancia. ¿Qué podemos hacer? Y por eso Pablo dice, no como lo esperábamos. Realmente cuando a nosotros nos llega la ayuda, cuando no la esperamos, ¿cómo se siente uno? Cuando uno recibe una ayuda que no espera. Y no me estoy refiriendo a ayuda monetaria. Cuando llega una ayuda que tú no esperas de alguien, que vas a resolver un problema, que vas a resolver alguna enfermedad, cuando llega la ayuda, ¿cómo se siente uno? ¿Se siente uno feliz? ¿Se siente uno contento? ¿Sí? Nosotros lo vemos cuando pasamos alguna situación de dolor, de tristeza. Cuando hay algo, algún diagnóstico que te dicen, oye, pues ¿sabes qué? Ya te vas a morir o se va a morir tu familiar. Y entramos en crisis. No creemos y nos olvidamos de la palabra, que si se muere nuestro familiar y conoce a Cristo, va a estar ausente en el cuerpo, pero presente delante de Dios. Pero nosotros, cuando recibimos el diagnóstico contrario de que todo está bien, de que ya es sano, todo eso, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos plenos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos. Entonces Pablo lo que dice, y no como lo esperábamos, o sea, realmente me sorprendieron estos amigos de Macedonia. ¿Pero por qué? Porque dice que a sí mismos se dieron al Señor. Primero dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces si vemos, nosotros tenemos que ser obedientes con lo que el Señor nos dice. Tenemos que ser obedientes con la enseñanza, tenemos que ser obedientes con lo que dice la palabra. Esto que estamos hablando es la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la palabra tampoco de Saúl, no es la palabra, es la palabra de Dios. Y lo que Pablo aquí está diciendo, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, al que Pablo había enviado, que tal como comenzó, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. ¿Qué vemos aquí? Los macedonios estaban comprometidos de todo corazón con el Señor y habían hecho suyas las prioridades divinas. Ya las habían tomado primeramente en su corazón. Si nosotros no tomamos en cuenta el ejemplo que nos está dando la Escritura aquí, todo lo que hagamos va a carecer de sentido. Y por mucho que nos esforcemos, vamos a terminar frustrados. Necesitamos entregarnos primeramente a Dios. Recibimos enseñanza, necesitamos ponerla por obra, olvidarnos de la teoría y poner por obra lo que el Señor nos está enseñando. Para que llegue ese momento, ese tiempo de ¿qué? De plenitud, ese momento de alegría. Cuando nosotros vemos que alguien recibe al Señor, ahora sí que ni lo esperábamos, y que alguien recibe al Señor, ¿qué sentimiento inunda nuestro corazón? Un sentimiento de plenitud, de que dices, el poder de Dios se está manifestando. Una persona más que conoce a Cristo. Entonces este mensaje que se llama la ley de la igualdad también nos habla a partir del versículo 7. ¿Por qué nos está hablando Pablo de esta igualdad? Vamos ahí a 2 Corintios, vamos al versículo 7. Y vemos la visión de Pablo hacia precisamente la necesidad. Dice el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, aquí se está refiriendo, dice, por tanto, en otra versión dice, sobresalen en todo. Por tanto, como en todo abundáis, como sobresalen en todo, les está hablando a los cristianos. ¿Por qué? Porque a qué cristiano no le gusta sobresalir.
Yo creo que a todos nos gusta sobresalir en lo que hacemos. Uh-huh. Pero no en el hecho de aparecer nada más. No aparecer. No sobresalir nada más por aparecer en la foto. Sino de hacer bien hechas las cosas. Por eso Pablo les dice, ya que a ustedes les gusta hacer las cosas bien hechas, es decir, en fe, en palabra, en ciencia, o sea, en conocimiento, en toda solicitud, con todo esmero, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, en su amor por nosotros, para que sobresalgan también en este acto de amor. O sea, Pablo le está diciendo, ustedes, cristianos, sobresalgan en todo, no nada más que parece que son, pero viven como si no lo fueran, sino que verdaderamente sobresalgan en esa actitud de vida cristiana para que demuestren el evangelio del amor, ¿en qué? En fe, en la palabra, en ciencia o conocimiento, y que se muestre el evangelio del amor. O sea, no nada más que digamos que sabemos, pero no sabemos, sino que sabemos, porque estudiamos. No decimos, oye, el Señor te acompañe. No lo decimos de dientes, no, verdaderamente yo quiero que el Señor te acompañe en tu vida, ahora y siempre, y que sean ustedes bendecidos en todo lo que hagan. ¿Sí? Dice que sobresalgan en todo, no que parezca que son cristianos. Y nada más cuando vienen aquí o cuando nos vemos, nos comportamos como si fuéramos cristianos. Pero donde nadie nos ve, nos comportamos como salvajes mundanos. ¿Sí? Por eso Pablo está diciendo, por tanto como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor para con nosotros. Sobresalgan también en este acto de amor, es lo que está diciendo Pablo. El creer. La fe no es solo palabra. Y Pablo lo está diciendo, la fe no es solo palabra. Es conocimiento, es esmero y es amor expresado ¿en qué? En lo que hacemos, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en las obras que hacemos. Todos sabemos que no vamos a ser salvos por las obras que hacemos. Somos salvos porque recibimos a Cristo, somos salvos porque llevamos una vida que cada día está tratando de mejorar. Cada día está siendo semejante al ejemplo de Jesucristo. Por eso nuestras obras ya no son obras mecánicas que nosotros tengamos pensado hacer de manera automática. Tengo que saludar bien a Jorge porque es medio chismoso y si no lo saludo bien le va a decir a Violeta y Violeta le va a decir a Lupita y Lupita en la noche me va a llamar. O sea, yo lo saludo ¿por qué? Porque siento un amor por él. Porque es lo que Cristo me ha enseñado y es lo que Cristo mora en mí. Entonces, nosotros necesitamos poner por obra la enseñanza de Cristo. La obra ya no es consecuencia de una condición, si no lo hago me va a ir mal. La obra hoy es un acto natural, como parte de nuestro estilo de vida. Uh-huh. ¿Sí me explicó? O sea, es algo natural, ya se nos tiene que dar de manera natural, porque hoy nosotros ya tenemos el carácter de Cristo. Entonces, el creer, la fe no es solo palabra, es conocimiento, es esmero, es amor expresado en obras. Ese es el concepto que Pablo tiene de la fe. La fe no es emoción, porque la fe se traduce ¿en qué? En buenas obras para el beneficio de los demás. Es donde se muestra el amor de Cristo. Es donde se muestra para los demás el interés que puedan tener en Cristo. En que nosotros somos responsables de que el nombre de Jesús sea exaltado. ¿Por qué? Porque ese beneficio es para la gente que nos rodea.
para la gente también necesitada, pero para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces le dice, sobresalgan también en este acto de amor, de que ustedes, dice, ¿de qué sirve que ustedes dicen que sí, pero no se ve? ¿Por qué? Porque necesitamos poner en acción lo que el Señor nos está enseñando. El acto viene de acción, no es solo teoría, es acción. Dice el versículo 8, no hablo como quien manda, no es que les esté dando órdenes, dice Pablo, no me interpreten mal, no les estoy dando órdenes, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Dice, quiero ponderar, quiero poner a prueba la sinceridad de ustedes, dice Pablo. Quiero ponerlos a prueba. Y el Señor también nos pone a prueba de que verdaderamente lo que estamos aprendiendo, nosotros lo obedezcamos, lo pongamos por práctica. ¿Por qué? Porque si el amor en nosotros nada más es palabra, 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 venimos, cantamos, aplaudimos, adoramos, y no pasa de eso, entonces no es un amor sincero, es una apariencia de que venimos a la iglesia, nos contagiamos del ambiente espiritual que hay, pero en realidad nuestra vida sigue igual, o lo que es más triste, que en lugar de seguir igual sigue peor. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado primeramente a Dios. Y tratamos nosotros de seguir viviendo algunas cosas que ya no tienen caso vivir. Dice, quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes. ¿Cómo? Quiero ver los actos de amor. Quiero ver esos actos en acción, no en palabra. Y Pablo entonces nos muestra el ejemplo más claro. El versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si nosotros pensamos un poquito y ponemos a Jesús, lo ponemos en su reino, y vemos que se trasladó aquí para hacernos ricos a nosotros con la salvación. Entendemos el valor que tiene para nosotros ese regalo. Un regalo que también hemos dicho es gratis, no cuesta nada, ¿sí? Jesús siendo rico, se hizo pobre. Y ahí está la igualdad. Siendo rico se hizo pobre para que alguien se hiciera rico. ¿Y quién se hizo rico? Los que aceptamos la salvación. Está la igualdad. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó y dejó todo por nosotros. Todo lo que tenía, su riqueza, su reino, su soberanía, su majestad, todo lo dejó ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Por eso es tan importante valorar la salvación. Y Pablo sigue diciendo, y en esto doy mi consejo. Dice, por el bien de ustedes yo les voy a dar mi opinión. Dice, esto os conviene a ustedes que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Nosotros muchas veces tenemos buenos pensamientos. Y de hecho la Escritura dice que todos nuestros pensamientos deben ser buenos. Porque dice la Escritura que nuestros pensamientos deben ser de bienestar, no de calamidad. Pero a veces, bueno, pues todavía adolecemos y hay pensamientos de calamidad que vienen a nuestra cabeza. Pero los pensamientos buenos nos invitan a tomar una acción. Ese pensamiento bueno se convierte en un deseo, pero ese deseo para que cristalice necesita acción. Y muchas veces ese pensamiento que tenemos bueno, favorable, que va a beneficiar a alguien o inclusive a nosotros, se ve
cortado porque no llegamos a la acción. ¿Sí? A veces decimos algo muy sencillo: mañana me voy a levantar temprano para caminar. Es un pensamiento bueno, ¿sí? Y voy a levantarme, como tengo que salir temprano, bla, 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 pues me voy a levantar a las 5:30 de la mañana, aunque todos los días me despierte a las 7, ¿sí? Pero voy a hacer el esfuerzo. Es un pensamiento bueno. Y deseo, porque necesito caminar, deseo llevar a cabo esa acción. Pero al otro día llegan las 5 de la mañana y apago la alarma. Bueno, ahorita 10 minutos más, al cabo pues me levantaba a las 7, tengo 1:30 de margen. Y vuelve pitando y le vamos apagando. Y después, no, ya quítale mejor todas las alarmas y me voy a levantar como siempre a las 7. Al cabo mañana es otro día. ¿Sí? Nosotros necesitamos llevar a la acción ese buen pensamiento para que nuestra vida vaya cambiando. Dice, desde el año pasado ustedes no solo fueron los primeros en querer hacer algo, sino que deseaban hacerlo dentro de sus posibilidades. Y esto también es un consejo para nosotros. Hay que llevar a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. Hay que llevar a cabo. No podemos dejar nada que verdaderamente nos edifique, dejarlo a la mitad, dejarlo cortado, dejarlo parado. El Señor nos ha enseñado en la Escritura que Él todo lo que inicia lo va a terminar. Y es un ejemplo para todos nosotros. Y nosotros a veces dejamos trunca las cosas precisamente porque un buen pensamiento no llegó a la conclusión a través de la acción. El versículo 11 dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y aquí Pablo también está haciendo referencia a eso, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Aquí Pablo lo que está diciendo, no les digo esto para que otros tengan demasiado, ¿sí? Tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez. O sea que lo que tenemos lo tenemos que dar todo para sufrir nosotros escasez. Él no está diciendo esto, él lo que dice, distribuyan, ayuden con lo que tienen, suplan la necesidad de los que no tienen, que es lo que estaban haciendo los macedonios, ¿sí? Tenían abundancia, iban a suplir la necesidad de los judíos que estaban pasando hambre. Y esto no quiere decir que nosotros nos tengamos que quedar sin nada. No, yo no estoy diciendo eso es lo que dice Pablo, sino que para que en este tiempo de abundancia suplan con igualdad la escasez de ellos. Por eso habla de la igualdad. Hay momentos en que nosotros somos abundantes. A veces somos abundantes en alegría, en entusiasmo, pero ahí lo dejamos y no contagiamos a lo mejor a alguien que está cerca de nosotros y que está apagado, está apachurrado. Tenemos que promover esa igualdad. Si estamos contentos, alegres, tenemos que hacer lo posible porque las personas que no lo estén, motivarlas, animarlas, exhortarlas. Esto quiere decir que si Dios les ha dado mucho a ustedes, pues digan amén, de perdida, amén. Entonces, no, ya me di cuenta. ¿O están sordos? Sí, ¿verdad? Sí, perdón. Si Dios les ha dado mucho a ustedes, amén, ¿sí? Pues compartan un poco. No se queden pobres, dice Pablo. Compartan un poco. Sí pueden compartir. Pueden compartir en su casa, pueden compartir con sus vecinos, en su colonia, con su familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados pueden compartir. Y es lo que dice Pablo. Ustedes que tienen mucho, compartan un poco. ¿Por qué? Si repetimos, dice, para que la abundancia de ellos supla nuestras necesidades. De este modo habrá igualdad, como está escrito,
el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Y esta última frase está relacionada precisamente con el libro de Éxodo, con la caída del maná en el desierto, donde todos recibieron de gracia y compartieron con otros que por algún motivo los que estaban enfermos pues no podían salir a recoger el maná. Ellos no pudieron recoger nada, pero los que sí, pues tomaron y le llevaron a los enfermos. Porque la Biblia dice que tenían que tomar exclusivamente su porción, lo que se iban a comer, nada más. No podían tomar más de su porción, pero ellos tenían que tomar para los que no podían salir, los que estaban enfermos, los que, no sé, tenían algo, por lo que no pudieron salir a recoger su alimento. Entonces, ellos distribuían también lo que podían. Y muchos de nosotros pensamos que lo que hoy tenemos, aparentemente es fruto de nuestro trabajo. Lo que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo, ¿sí? Pero hay que recordar la Escritura, que lo que de gracia recibimos, entonces nosotros necesitamos dar de gracia. Lo que todos nosotros tenemos aquí, Dios lo ha provisto. Dios es el que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Y eso nos obliga a nosotros a dar de gracia. Dios nos ha dado a nosotros de tal manera en que nosotros podemos sentirnos plenos o contentos con lo que Dios provee, de tal manera que nosotros ahora estamos comprometidos también a dar de gracia. Esto es la igualdad. Dios nos da y nosotros también damos. Dios nos da de gracia. Por eso digo, ustedes que tienen mucho, lo han recibido de gracia. Obviamente hay un esfuerzo, pero todo es la voluntad de Dios. Dios es el que les provee, Dios es el que da. Y nosotros recibimos, obviamente hay un esfuerzo, hay un trabajo, pero si nosotros recibimos de gracia también tenemos que dar. Y Pablo lo que dice es, no es para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo de abundancia de ustedes suplan con igualdad la escasez de los demás. Vamos a ese pasaje que viene en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Aquí en este capítulo del maná, el alimento, nos permite preguntarnos si podemos confiar realmente en que Dios proveerá lo que necesitamos. Nosotros preguntamos, ¿verdaderamente Dios proveerá lo que yo necesito? Y nosotros vemos cómo la Biblia está llena desde el principio hasta el final de promesas. Está llena de palabra, de verdad respecto a las promesas de Dios, respecto a la provisión para nuestras necesidades. Como decíamos al principio, Dios es generoso, Dios ha dado, siempre está dando, ¿sí? Y Él es generoso con nosotros, sus hijos. Entonces, desde el primer capítulo en Génesis, nosotros vemos cómo Dios se mostró. ¿Por qué? Les dio al primer hombre y a la primera mujer, les dio un huerto perfecto. Dios dio. En Apocalipsis nosotros vemos también que vamos a tener un lugar perfecto. También Dios es el que nos va a dar. Y en el resto de todos los pasajes en la Biblia vemos precisamente la provisión del Señor. Y en el comienzo mismo del Nuevo Testamento, pues vemos como Dios también nos dio a su Hijo. Nos envió a Jesucristo como un supremo regalo de bendición para que nos diera lo que más necesitábamos todos nosotros. ¿Qué era lo que más necesitábamos? El perdón. El perdón. Eso era lo que más necesitábamos. Y Él nos dio a su Hijo precisamente
para darnos el perdón. Entonces, cuando nosotros nos autolimitamos a nuestras propias capacidades, a nuestros propios esfuerzos y recursos, vemos cómo se nos agotan rápidamente. Si nosotros nos autolimitamos a lo que tenemos, los recursos se agotan rápidamente. Pero cuando enfocamos nuestra fe en Dios, cuando nos entregamos primeramente a Dios, cuando nos entregamos a Él, entonces las cosas toman otra dimensión. La fe cambia. La fe es creer, y creer es obedecer a Dios. Y lo que estamos aprendiendo nosotros cada día en nuestra casa, por eso insistimos tanto en el estudio de la palabra de todos los días. Todos los días hay que estudiar la Biblia, todos los días hay que orar, todos los días hay que tratar de compartir. Mientras nosotros vamos en ese proceso, vamos aprendiendo a confiar más en Dios. Si nosotros leemos un pasaje como este en Éxodo, donde se suscitaron una serie de eventos en donde Dios pudo suplir lo que los judíos demandaban, que no era solamente el pan, el maná, sino también la carne. Vemos cómo los judíos acababan de pasar un milagro extraordinario, el atravesar el Mar Rojo, y no conformes con eso, o sea, no agradecidos con eso, empezaron a murmurar contra Moisés. ¿Por qué? Porque no tenían agua y porque se iban a morir de hambre. Después de haber visto el milagro del mar Rojo. Nosotros muchas veces pensamos que ese milagro sucedió en un día como cruzar la calle. No, fue día y noche, o sea, fue tiempo, ¿sí? El que el pueblo hebreo estaba esperando, desesperado, tratando de atravesar un mar inmenso, desierto por los dos lados, montes, y atrás el ejército egipcio, armados, a punto de alcanzarlos. O sea, el momento de desesperación, de perder la vida, después de lo que Dios había hecho de sacarlos, y vieron el milagro que Dios hizo con ellos de cruzar en seco, y ya que iban terminando, cómo Moisés se voltea otra vez y el mar se traga a todos los egipcios. Pues viendo ese milagro empiezan a quejarse de que no hay agua, empiezan a quejarse de que no hay comida, que se van a morir de hambre, ¿sí? Y empiezan, vamos ahí en Éxodo 16:8. Dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Amén. ¿Verdad? Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Los judíos murmuraban contra Moisés, creyendo que él era el responsable, pues era el que veían. No habían creído en el milagro que había hecho el Señor, pero estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón. Decían, ustedes son los culpables de lo que estamos pasando, ustedes. Y empezaron a hacer sus corrillos para tratar de dañarlos. Nos sacaron de allá donde estábamos como esclavos, pero teníamos carnita, teníamos pan a nuestras horas. Y Dios, ¿qué le dice a Moisés? Y Moisés le dice a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.
Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Un gomer es el 10%, una décima parte de una efa. Una efa son 22 litros. Entonces eran 2 litros por persona lo que se podían comer de pan. Por eso dicen, se saciaréis de pan. Pan sin gluten, imagínense, un pan bueno. ¿Sí? Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y luego viene el versículo 18, que es con el que estamos relacionando 2 Corintios 8:15. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Aquí vemos nosotros cuál es la provisión del Señor. El Señor les dio alimento en un lugar donde no había forma de conseguir alimento. El maná cayó del cielo, llegaron las codornices, y ellos que estaban extrañando, que se sentaban con las ollas de carne y el pan, Dios les suplió lo que necesitaban. Pero sí les dijo, no tomen más de lo que deben, de lo que puedan comer. No tomen más. Y es también lo que nos habla de la igualdad. Lo que nos habla de que Dios quiere que nosotros, por un lado, estemos confiando en Él. Si nosotros no confiamos en Dios, confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en nuestra capacidad, confiamos en nuestros recursos, confiamos en lo que tenemos. Pero se nos olvida que lo que tenemos lo proveyó Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer en Dios. Y creer no como doctrina, como teoría. No creer como una teoría. ¿Crees en Cristo? Sí. Si yo les pregunto, ¿creen en Cristo? Sí. Todos vamos a decir, sí creemos en Cristo. Pero la verdad es que a veces en nuestra propia vida parece como si no creyéramos en Cristo. Aquí lo que vemos en esta enseñanza de la iglesia de Macedonia, que había abundancia, inmediatamente dice con súplica, con ruegos, ¿cómo podemos ayudar a los santos? ¿Cómo podemos ayudar? Hoy queremos ayudar. Y a veces se nos olvida. Cuando las cosas van mal, y a todos nos pasa, cuando las cosas van mal es cuando más buscamos al Señor. Cuando todo no está bien en nuestra vida. Cuando estamos atravesando algún problema, algún conflicto, es cuando más buscamos a Dios. Pero tal parece que se resuelve el conflicto, se resuelve el problema y nos olvidamos del Señor. No estamos siendo leales con Él. No estamos siendo fieles. No estamos queriendo agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Nos empieza a ir bien, tantito nos empieza a ir bien y automáticamente, Señor, pues qué bueno que me ayudaste, pero mira, yo de aquí ya me lo he hecho solo. Cuando la realidad es que, si no fuera por Él, por su misericordia, por su gracia, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esa relación personal con Él, que estemos unidos a Él. Y mientras más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él. Vemos todo el ejemplo que pasó el pueblo de Israel. Sufrían, padecían, el Señor mandaba la ayuda. Y otra vez se desviaban del camino. Oye, no se junten con pueblos extraños, no se junten con enemigos, destruyan todas las no, pues ahí seguían. Sí, Señor. Entonces, nosotros necesitamos ser leales al Señor. ¿Qué mejor que estar cerca del Señor cuando todo va bien, a llegar cuando todo va mal? Porque cuando llegamos, cuando todo va mal, el Señor a veces nos dice espera.
Y esa palabra, esperar, ya es una palabra casi antibíblica el día de hoy. A cualquiera que le dicen espera, no, pues ¿cómo espérate? Pues ahí está el celular, márcale, pídelo, que me lo manden, que me lo digan ahorita, yo lo necesito ya, ¿sí? Pero el Señor nos hace también ver o permite que pasen cosas para que nosotros nos apliquemos y no dejemos de poner la vista en Él, de mirar lo que es Él. ¿Sí? El Señor nos ama tanto que nos tiene aquí el día de hoy. Y como decía ahí en el Salmo 119:35, el Señor nos enseña porque quiere que aprendamos. Y la mejor manera de aprender es poner por obra lo que uno aprendió. Y entonces sí vamos a llegar a ese momento de plenitud. Yo me imagino cuando Pablo, había un fondo, por si no saben, había un fondo contra el hambre de Palestina. O sea, el dinero no iba a llegar directamente, sino había un fondo ya constituido. Y en ese fondo es donde llegaron los recursos de los macedonios para ayudar al pueblo judío precisamente contra el hambre. Entonces yo me imagino que cuando a los macedonios les dijeron, sí pueden ayudar, ¡wow! Porque estaban suplicando ayudar. ¡Wow! Vamos a ayudar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque primeramente se habían entregado a Dios. Y es lo que nos dice la Escritura el día de hoy, que nosotros debemos entregarnos primeramente a Dios. Si Él tiene el control de nuestra vida, si Él es el que domina todo, lo que vemos, lo que no vemos, es el dueño de todo, es el que provee todo, ¿por qué nosotros a veces insistimos en alejarnos de Él? Y no me estoy refiriendo a venir aquí a la congregación, sino me refiero, ¿por qué nos alejamos del Señor? No le damos un tiempo en el día para orar, ya no digamos una hora, para orar un tiempo donde podamos nosotros hablar con Él. No para pedir, para agradecer y para ver que el Señor nos hable. Leer la Escritura, estudiarla, o sea, dedicarle un tiempo al Señor todos los días. Ese es como nosotros le mostramos nuestro agradecimiento, nuestro amor. Y no cuando hay una verdadera necesidad y nos acercamos urgentemente, Señor, necesito que me ayudes con esto. Por favor, Padre, por favor, Señor. Muestra tu mano poderosa. Muestra, Señor, que tú eres Dios. Muéstrame, dame el testimonio de que verdaderamente estás conmigo, Señor. Y les digo, a veces el Señor dice, espera. Y entonces a nosotros nos entra, pues ya no hay a dónde ir, ¿verdad? No, pues, porque también, curiosamente, siempre llegamos con el Señor al final. Ya recorrimos 1, 2, 3, 4, 5 caminos y ninguno nos dio. Pues ahí está el Señor, pues córrele con el Señor, y llegamos con el Señor, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor que nos diga, espera. Entonces, Dios lo que quiere de nosotros es esa relación, una relación viva, una relación perseverante, permanente, de todos los días. Y eso a nosotros nos fortalece espiritualmente. Y la fortaleza espiritual en nosotros nos ayuda a resolver nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestras situaciones. Entonces, esta escritura de Pablo en 2 de los Corintios, yo creo que nos da una ilustración muy amplia de lo que es la ley de la igualdad. Y repito, no estoy hablando de los diezmos, no estoy hablando de las ofrendas, estoy hablando como el Señor nos enseña que Él es un Señor, que Él es un Dios dador, que Él es un Dios que nos ama y que nosotros recibimos de gracia para que de gracia demos. A veces un consejo, a veces una palabra de exhortación, a veces una palabra de ánimo, a veces una palabra de bendición también. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Porque Dios así es. Y Él nos está enseñando precisamente a que seamos dadores.
Y como dice el principio bíblico, ahí en 2 Corintios 9, 6 y 7, el que siembra escasamente, ese sí es un principio bíblico, no es cultura. El que siembra escasamente, escasamente segará. Si nosotros sembramos escasamente en las personas, lo indispensable. Yo veo a Debbie nomás, hola, buenos días. Hola, Sofi, buenos días. Y no, a lo mejor ella quiere platicar algo, pero sabes que no quiero yo platicar, no me gusta oír pláticas de Debbie, no. ¿Sí? O sea, si yo escasamente estoy sembrando, escasamente voy a cosechar, voy a segar. ¿Mm? Y dice que si generosamente segaremos. Entonces, Dios es justo. Dios es justo. Y quiere que nosotros estemos plenos, estemos contentos, estemos alegres. Que podamos ver la manifestación de su poder. ¿En dónde? En la vida de nosotros. Que podamos reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Como padres, con nuestros hijos con sus padres, como abuelos con nuestros nietos. O sea, que podamos mostrar el carácter de Cristo en todo lugar con las personas que nos rodean. Entonces, el Señor quiere que nosotros vivamos una vida abundante, aprendiendo de Él, poniendo por obra y estando plenos con el resultado, la consecuencia que Él tiene para nosotros. Como decíamos en la palabra de la semana, cuando somos leales a Cristo, nuestra recompensa está en la vida por venir. Entonces seamos fieles al Señor, leales al Señor, y confiemos en Él como confió Moisés y Aarón cuando les dio de comer en el desierto. A veces nosotros estamos así, esperando que caiga algo del cielo. Pues tomemos la actitud de Moisés y de Aarón, esperando el maná que el Señor envía para que estemos plenos. Amén.